Bienvenidos y bienvenidas. En esta clase abordaremos el espacio geométrico, una mirada de la ciudad desde un lente donde vemos lo mensurable, lo medible. Para poder adentrarnos en la parte práctica voy a tener que retomar algunos temas teóricos. Cuando hablamos de la ciudad, estamos haciendo referencia a la forma urbana. La forma urbana está compuesta por dos elementos: la estructura urbana, que es el orden esencial de esta forma urbana, y el tejido urbano, que el tejido urbano es el sistema de relaciones entre los elementos de carácter constante y repetitivos. Cuando, a su vez, el tejido urbano está compuesto por cuatro subsistemas: el subsistema viario, el subsistema parcelario, el subsistema edilicio y el subsistema de espacios libres. Esta teoría que hace a todo lo que es el tejido urbano y el subsistema es una teoría que la desarrollaron en 1984 para la UNESCO Alain Bory y Francis Denoy, donde ellos desarrollan un método de análisis del espacio morfológico. Eso está en el Classroom, donde ustedes van a poder encontrar el artículo original y donde hay muchos gráficos que les van a servir para poder desarrollar o profundizar sobre lo que es el tejido urbano. Por otro lado, terminemos de entender esto. La estructura urbana, cuando hablo de estructura urbana, me estoy refiriendo a un todo, como en el caso, este ejemplo de una hoja. Una hoja vemos que tiene una forma, que tiene nervaduras, que tienen un material que la está conformando. Eso es la estructura. Pero si hacemos un zoom en algún aspecto de la hoja, voy a ver su desarrollo de microespacios, su textura, su tejido. De la misma forma como yo tengo esta remera es de tela, cubre mi cuerpo, tiene una forma, tiene un tipo de cuello, un tipo de manga. Pero si me acerco, puedo ver el tipo de tela, si es una tela fina, elástica, gruesa. Cuando vemos en la ciudad, es lo mismo. Este tejido que hace a esta hoja es lo que conforma una forma. Este tejido urbano, ordenado en una cierta forma de estructura, es lo que me hace la forma urbana, que es lo que finalmente estudiamos. La estructura urbana, a su vez, está compuesta por cuatro elementos: las áreas y subáreas, los límites y bordes, las vías conectoras y los nodos o hitos. Las áreas y subáreas son esas áreas homogéneas que se pueden agrupar porque tienen una misma textura, porque tienen una misma densidad, porque la proporción de sus formas es igual. Los límites y bordes son esos elementos que me permiten, o que no permiten, mejor dicho, atravesarlos, como el río, una avenida de circunvalación, una vía de ferrocarril. Las vías conectoras pueden ser desplazadoras o emplazadoras. Las desplazadoras son las que conectan áreas y permiten el desplazamiento, son esas calles internas que están organizando el territorio. En cambio, las vías emplazadoras son generalmente vías lineales que conectan diferentes áreas con diferentes funciones. Y los nodos o hitos, que son de carácter centrípeto, o sea que atraen, que son focos de atención, puntos de atención, o de carácter de transición, como puede ser el caso de una rotonda o un derivador, que hacen como puntos de intercambio. Nosotros, cuando analizamos la estructura urbana, la podemos analizar en dos escalas: la escala macro y la escala meso. Podemos analizarlo también en la escala micro. Pero cuando hablamos, como vimos al principio, la estructura es ese todo que estamos viendo y el tejido es ese micro. Entonces, a escala micro es muy difícil poder identificar cómo es la estructura urbana. Nosotros, en este caso, lo que vamos a hacer es el sitio de análisis que nos ha tocado, ya sea Mercado Norte, ya sea la zona de Güemes, o ya sea cualquier sitio que ustedes tengan en arquitectura o que en su trabajo profesional a futuro necesiten analizarlo, lo ubican y se fijan cómo está inserto dentro de un todo. Ese todo es la estructura urbana. Las formas en que puedo llegar, las formas en que puedo acceder, eso es la estructura urbana. Veamos un poquito más. Si nosotros vemos a escala macro la ciudad de Córdoba, identificamos primero el punto de análisis. Voy a tomar, por ejemplo, el Mercado Norte, que es uno de los puntos de trabajo de este año y de otros años también. Esta ciudad, que es la ciudad de Córdoba, tiene un borde, que es la avenida de circunvalación, otro borde es el río, otro borde es la cañada, áreas y subáreas, la área central, áreas periféricas,
áreas de mayor densidad como puede ser Nueva Córdoba o áreas de menor densidad como puede ser Güemes. Las vías conectoras, estas vías principales, que son las vías que me permiten conectar distintas áreas o distintas funciones. Por ejemplo, un ejemplo claro es la calle Colón, cómo esa avenida Colón, cómo me va conectando diferentes barrios o diferentes situaciones, las vías desplazadoras, como las que voy a tener conectadas, y los nodos o hitos, que pueden ser el patio Olmos, pueden ser los derivadores, las rotondas, etc. A escala meso ya podemos acercarnos un poco más y podemos identificar dentro de lo que es el área del Mercado Norte qué elementos de borde son los que me están condicionando al sitio, qué vías desplazadoras o emplazadoras, las áreas como esta área central o estas áreas de otro tipo de densidad o los barrios que están periféricos, y los nodos o hitos como elementos de referencia o elementos que sean derivadores. Por ejemplo, si a esto mismo nosotros lo llevamos a otra situación, les voy a traer un ejemplo que es el ejemplo de la ciudad de Barcelona. Fíjense cómo en esta imagen yo puedo identificar dos áreas claramente distintas, como es el barrio gótico o el distrito de Ensanche. Fíjense la homogeneidad de los tejidos y la disimilitud entre ambos. Puedo identificar las vías emplazadoras y desplazadoras, puedo identificar un límite como puede ser el mar, elementos que sean derivadores o articuladores y que me están organizando. Y puedo tener una idea general de cómo esta área está organizada y cómo en esta área de las distintas texturas o los distintos subsistemas del tejido se organizan y conforman un todo, que es eso que yo estoy viendo. De esta forma, es una técnica con la cual yo puedo entender y abordar un sitio al momento previo de hacer una intervención arquitectónica. En los siguientes videos vamos a ver en detalle lo que es el tejido urbano y después explicaré un poco más sobre el ejercicio práctico. Los veo en el siguiente.